Mi nombre es Luzleida Vega Rosado y agradezco a los organizadores de esta jornada pedagógica la invitación que me hicieron para participar de ella. Me honro en ser parte de el grupo de expositores que en el día de hoy se están dirigiendo a cada uno de ustedes. El tema que me han asignado se titula La convivencia familiar puesta a prueba y sus respuestas. Yo entiendo que los expositores que me han precedido han tratado el tema de los efectos de la pandemia a un nivel macro. Entiendo que el tema que me han asignado mira la pandemia a un nivel micro. Esto no significa que sea menos importante, sino todo lo contrario, pues vamos a estar mirando una célula o la célula de la sociedad que es la familia. Y las células son muy importantes porque cuando se enferman, entonces se enferma el cuerpo completo. Deseo comenzar definiendo los términos más importantes que forman parte del título de esta ponencia. Así que comienzo definiendo lo que es la convivencia familiar. Y vamos a ir desmenuzando un poco, ¿verdad?, las palabras. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, convivencia es vivir en compañía de otros o coexistir en armonía. Por lo tanto, la palabra armonía como parte de esa convivencia familiar es muy importante y por eso quiero también definir lo que es armonía. Es amistad y buena correspondencia entre las personas. Pero esa palabra armonía también se aplica a otros contextos o tiene otras acepciones. Por ejemplo, se habla de la armonía en la música y cuando se habla de la armonía en la música, se habla de que esta música está bien concertada, es grata, tiene variedad de sonidos, medidas, pausas, que resulta en la prosa o en el verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en esa melodía. Entonces deseo enfatizar y tomarme un poco, ¿verdad?, palabras de esta definición que aplica la armonía a la música, en que la armonía incluye variedad, combinación, ¿verdad? En este caso de sílabas diferentes, de voces diferentes. Y precisamente, si esto lo aplicamos a la familia, significa que la convivencia familiar es vivir en compañía de personas diferentes, pero que deben tratar de vivir o debemos tratar de vivir en la familia de forma concertada, grata, feliz. Por supuesto que el otro vocablo importante en este título, o el más importante, es la palabra familia. Y antes de ir a las definiciones que sé que ya ustedes conocen, pero me parece que para beneficio de todos los que estamos hoy escuchando estas ponencias y aquellos que las escucharán luego, es importante clarificar algunas cosas y traer a la atención cómo algunas definiciones que no son de las que nacen de un documento, digamos, de la Iglesia Católica, pero cómo destacan unas características que la familia del siglo XXI y del año 2022 en el que estamos celebrando esta jornada, pues tiene. Y de acuerdo, por ejemplo, a la Oficina del Censo Federal, que recientemente, ¿verdad?, hizo su censo poblacional en el 2020 y que tiene injerencia sobre Puerto Rico. De acuerdo con esa oficina, familia es un grupo de dos o más personas relacionadas entre sí por nacimiento, matrimonio o adopción y que viven
juntos bajo el mismo techo, pero que están relacionadas por alguno de estos vínculos, por sangre, ¿verdad? Por nacimiento, por matrimonio o adopción. De acuerdo con la exhortación apostólica Christi Fideles Laici de San Juan Pablo II, la familia es considerada en el designio del Creador como el lugar primario de la humanización de la persona y de la sociedad y cuna de la vida y del amor. Según un discurso que el Papa Pablo VI de feliz memoria pronunció en Nazaret el 5 de enero de 1964, la Sagrada Familia es un modelo de vida familiar. Nazaret nos recuerda qué es la familia, qué es la comunión de amor, su belleza austera y sencilla, su carácter sagrado e inviolable. Nos permite ver cuán dulce e insustituible es la educación familiar, esa que no la pueden ofrecer en ninguna escuela, en ninguna universidad. Nos enseña su función. Eso dijo hace muchos años el Papa Pablo VI. Benedicto XVI, el Papa emérito, nos dijo hace algunos años que la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, constituye un patrimonio de la humanidad, una institución social fundamental, es la célula vital y el pilar de la sociedad. Y esto afecta tanto a creyentes como a no creyentes. Por eso lo que estamos discutiendo en el día de hoy, yo espero que sea de bendición para creyentes y para no creyentes. ¿Qué es lo que ha estado a prueba durante la pandemia y que precisamente ha afectado a creyentes y a no creyentes? Podríamos llamarle en el vocabulario de la doctrina social de la Iglesia Católica que se ha puesto a prueba la solidaridad familiar. Y fíjense que precisamente el tema general de esta jornada y de varias jornadas anteriores es del conflicto a la solidaridad. Entonces, la pandemia nos viene a poner a prueba la solidaridad en diferentes ámbitos, pero específicamente la solidaridad familiar, que no es solo la solidaridad que pueda existir entre los miembros de una familia que viven bajo el mismo techo, sino entre aquellos que pertenecen a un mismo árbol genealógico o entre aquellos que somos hermanos porque somos todos hijos de un mismo Dios. La doctrina social de la Iglesia define como solidaridad familiar las manifestaciones de ayuda mutua, no solo entre las mismas familias, sino también mediante diversas formas de participación en la vida social y política. Se trata de la consecuencia de la realidad familiar fundada en el amor. Es una solidaridad que puede asumir el rostro del servicio y de la atención a cuantos viven en la pobreza, en la indigencia, a los huérfanos, a los minusválidos, a los enfermos, a los ancianos, a quienes están de luto, a cuantos viven en la confusión, en la soledad o el abandono. Una solidaridad que se abre a la acogida, a la tutela o a la adopción, que sabe hacerse voz ante las instituciones de cualquier situación de carencia para que intervengan según sus finalidades. Estoy citando la doctrina social de la Iglesia en el capítulo 4, el numeral 246, donde nos habla sobre solidaridad familiar. Si nosotros miramos eso que nos dice la doctrina social de la Iglesia y miramos a nuestras familias, nos daremos cuenta que esos grupos que menciona la doctrina social de la Iglesia y que son parte de aquellos con los que deberíamos tener solidaridad familiar, están presentes tanto en el interior de cada una de nuestras familias de alguna manera
y también en nuestro entorno inmediato. Por ejemplo, aún aquellas familias que tienen recursos y que han sufrido menos las consecuencias de la pandemia, de los huracanes, de los terremotos en Puerto Rico, tienen muy cerca algún familiar que es pobre, que es indigente, que no tiene un sustento fijo, un ingreso fijo. Tenemos huérfanos en, en nuestra familia, personas, y no hablo de los que ya son adultos y han perdido a sus padres, hablo de niños que han perdido a sus padres a temprana edad. Eh, Dice la doctrina social, utiliza la palabra minusválidos, pero podríamos estar hablando de personas con discapacidades que en todas las familias, unas más que otras, tenemos personas con discapacidades y algunas son invisibles, algunas no se notan a simple vista, ¿verdad? Vemos a personas que se ven muy bien, muy saludables, pero que tienen alguna discapacidad. Tenemos enfermos que no se pueden valer por sí mismos, ¿verdad? En muchos hogares hay personas encamadas o muchas familias tienen a alguien que aunque no esté en su hogar, pero es un enfermo que no puede valerse por sí mismo. Tenemos muchos ancianos en nuestras familias, tenemos una sociedad que está envejecida y los demógrafos dicen que esta es la tendencia que va a continuar por los próximos años. De hecho, los pronósticos no son nada agradables en términos del reemplazo que podamos tener, ¿verdad? El reemplazo generacional. También menciona esa definición de solidaridad familiar a quienes están de luto y que muchas personas han estado de luto durante esta pandemia, no solamente porque han perdido un familiar por COVID, sino porque han perdido familiares por otras razones, porque tal vez se exacerbaron muchas condiciones de salud o no se atendieron adecuadamente situaciones de salud que eran preexistentes, existían antes de la pandemia, y entonces estas personas se le aceleró su condición y murieron. Así que hay muchas familias que están de luto. Eh, y si usted no está de luto porque gracias a Dios no haya perdido a nadie de su familia consanguínea, usted tiene al lado una familia que ha estado de luto. Todos tenemos a alguien cercano que está o que ha estado de luto por lo menos del 2020 para acá. Tenemos personas que viven solas, que se sienten abandonadas. Tenemos tristemente personas que se sienten abandonadas por sus cónyuges. Y eso, mientras más cercana es la persona que ha causado ese abandono, pues más triste y más difícil de superar es para la persona. En otras palabras, la pandemia ha puesto a prueba esa capacidad para ser solidarios con los nuestros, con los que vivimos bajo el mismo techo como familia consanguínea o legal, los que, y con los que no vivimos bajo el mismo techo, pero somos familia consanguínea o legal, los primos, los tíos, los sobrinos, los nietos con los abuelos, y los que siendo parte de diferentes familias que no están vinculadas de ninguna manera, pues somos la gran familia de Dios, la gran familia humana, ¿verdad? Porque somos todos hijos de un mismo Dios y hechura de sus manos. Yo le llamaría, y esto pues es en palabras mías y usted puede discrepar, pero yo le llamaría a estos tres grupos en los cuales hemos estado a prueba de ser solidarios o no, le llamaría la intrafamilia, que son aquellos que viven bajo el mismo techo, entre familias, que son esas familias que sí tienen vínculos consanguíneos o legales, los primos, ¿verdad? Sobrinos, nietos, con sus abuelos, pero que viven bajo diferentes techos, pero tienen algún vínculo porque pertenecen al mismo árbol genealógico, y exofamilias, o sea, fuera de nuestra familia. Hemos tenido también la oportunidad de ser o no ser solidarios, ya que somos todos parte de la gran familia humana, como he dicho.
Y quisiera entonces tomar el tema de crisis, ¿verdad? Porque la pandemia ha venido a ser una crisis que ha puesto a prueba la solidaridad familiar, entre otras cosas. ¿Y qué ha dicho el Papa Francisco sobre lo que es una crisis? Y voy a citar de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del 2016 y cito el numeral 232 y dice así. La historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo que también son parte de su dramática belleza. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad. Ojo esto, sino a mejorar, asentar y madurar el vino, y aquí está utilizando, ¿verdad?, unas palabras del Evangelio, el vino, pienso en las bodas de Cana, el vino de la unión. No se convive para ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa. Cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida o al menos encontrar un nuevo sentido a la experiencia matrimonial. Así que allí se dirige específicamente al matrimonio, a la pareja hombre-mujer. De ningún modo hay que resignarse a una curva descendiente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad, que no debemos estar cayendo en eso después que estamos, ¿verdad?, como que saliendo de la pandemia. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea que implica también superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el mejor vino. Y cierro la cita, vuelvo y digo, por si usted la quiere buscar en la exhortación apostólica Amoris Laetitia de el Papa Francisco, el numeral 232. Es hermoso eso que él dice allí sobre cómo las crisis nos pueden ayudar a crecer en la familia. Por lo tanto, siguiendo esas palabras, si las familias utilizan correctamente o si utilizamos todos en nuestra familia correctamente el aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, podemos salir de ella más fuertes como familia, como individuos, como sociedad. Entonces, brevemente yo quiero ir sobre las respuestas positivas y negativas que le hemos dado desde el ámbito familiar a esta crisis pandémica y luego vamos a ver lo que nos debemos quedar de eso para el futuro, ¿verdad? El aprendizaje que deberíamos mantener para el futuro. En mi opinión y en la opinión de muchos estudiosos, pues revisé varios estudios sociológicos que se han hecho durante este tiempo de pandemia y uno de ellos fue hecho por unas investigadoras en Colombia de apellido Méndez Moreno y Robles. Entre las respuestas positivas, volver a compartir las comidas en familia, algo que había pasado de moda, por lo menos en Puerto Rico. Yo hablo con muchas personas y le pregunto y le doy gracias a mi madre que ha mantenido eso en mi casa, ¿verdad? El comer juntos todos a cierta hora, tener esa disciplina, ¿verdad?, de comer juntos. Otra respuesta positiva es el regreso de los hijos a casa. Hablo con muchas amigas que estaban felices porque sus hijos universitarios habían regresado a casa, no quisieron quedarse en sus hospedajes y tenían a todos sus hijos de repente a su casa, lo cual hacía tiempo que no ocurría. Y estoy hablando de hijos solteros de menos de 25 años, universitarios. Así que yo tuve unas amigas que estaban felices con que la pandemia les hubiese permitido tener a sus hijos en casa. Otra respuesta positiva, la tercera, vínculos intrafamiliares fortalecidos porque pasaron más tiempo juntos y lo supieron aprovechar. 4, se desarrolló un nuevo proceso de socialización con los familiares y amigos que estaban a distancia utilizando la tecnología.
Y eso fue muy bueno y se ata con la próxima, que es que se desarrollaron nuevas estrategias tecnológicas o espacios de integración social con familiares y amigos. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo hice fiesta de Navidad en el 2020 y recibiendo el 2021, fiesta de Navidad familiar con mi familia en Estados Unidos. Y mi madre jamás había pasado un 1 de enero con sus hermanos que se fueron desde muy jóvenes a Estados Unidos y ella se quedó en Puerto Rico. Y en esa ocasión lo hicimos y verdaderamente fue muy emocionante porque aún los que están en Estados Unidos en diferentes áreas no se ven con tanta regularidad y casi nunca se ven, ¿verdad?, durante la Navidad porque cada cual está con su familia nuclear. Y en esta ocasión, pues nos vimos todos a través de la cámara, cantamos canciones, se contaron historias, ¿verdad?, de lo que había ocurrido durante el año y se oró también, así que fue algo muy bonito. Las videollamadas se volvieron también otro espacio para felicitar durante los cumpleaños, las festividades. Muchos niños y jóvenes jugaban por el internet durante este tiempo, así que aunque no salían de su casa, se conectaban con otros amigos para jugar por internet. Otra respuesta positiva, la resiliencia familiar, ¿verdad?, que se desarrolló en este proceso y que tengo que decir, y los estudiosos y sociólogos que han estudiado el tema han dicho que cada familia tiene unas características diferentes, por lo tanto la resiliencia de cada familia es distinta y abordan las crisis y las superan de manera distinta. Y eso es un tema, ¿verdad?, que podríamos desarrollar mucho más, pero tenemos límite de tiempo. Así que se habla de familias emocionalmente más resilientes, ya que también el sentir que otras familias alrededor del mundo están experimentando lo mismo, el que somos parte de una comunidad local y mundial que está experimentando el mismo sufrimiento, el mismo dolor, las mismas emociones, pues eso también nos ha hecho ser solidarios en términos del sentimiento y a la misma vez ser más resilientes. Otra respuesta positiva es cuánto se han beneficiado, sobre todo las familias que viven en el campo, porque el campo, y estoy hablando del área rural, ¿verdad? El campo es más versátil y se ha comprobado que durante este tiempo de pandemia, las familias que viven o vivían en el campo, yo creo que hay muchos que han decidido que se van a quedar viviendo allí porque ahora lo valoran más. Pues lo han pasado hasta mejor en el sentido de que tenían más esparcimiento, ¿verdad? Porque podían salir al patio, podían ver la naturaleza, podían respirar un aire más puro. Otro resultado positivo fue que muchas familias regresaron y en Puerto Rico esto es sumamente importante que haya ocurrido y que siga ocurriendo, es el regreso a la agricultura, el regreso a ese sustento básico, el regreso a sembrar algunos frutos en los alrededores de la casa, en el patio, ya sea para el consumo propio o para el sustento familiar, que es el próximo punto que voy a mencionar, ¿verdad? Y si usted los está enumerando, este sería el noveno. Se crearon nuevas fuentes de sustento familiar y, por ejemplo, estudios que se han hecho en otros países latinoamericanos documentan casos de familia que, por ejemplo, dependían del transporte público, pues, pero como ya la gente no salía a la calle, no se usaba tanto el transporte, pues entonces tuvieron que buscar otras fuentes de ingreso que fuera sustentable durante este tiempo y, por ejemplo, hay una familia que dependía del transporte público y que comenzaron a hacer quesos en su casa porque tenían algo de ganado, ¿verdad? Y con eso pues comenzaron a hacer quesos desde la casa y a venderlos.
Otra respuesta positiva a la pandemia son las medidas de bioseguridad que se crearon al interior del hogar. Así que ya no era que si la orden ejecutiva que ponían a nivel gubernamental, sino que era la orden ejecutiva. Yo decía, ¿verdad? En mi familia yo bromeaba con esto, porque en mi casa, en la casa de mis papás, yo ponía las órdenes ejecutivas. Pero las familias comenzaron a crear sus propios protocolos internos en la casa para no contagiarse unos a otros, para que los que salían a hacer las compras o a pagar las facturas de las utilidades, pues no pusieran en riesgo a los que se quedaban en la casa, que por lo general eran los más mayores, ¿verdad? Esto de dejar los zapatos afuera de la casa, de desinfectar la compra antes de introducirla en la casa, el usar mascarillas dentro de la casa, incluso el buscar espacios abiertos que tal vez estaban en desuso en las casas o en los patios, pues se crearon medidas de bioseguridad y tal vez usted no las escribió en ningún lugar, pero usted puede pensar qué medidas usted tenía en su hogar, que nadie tenía que venir del gobierno a supervisarlas, sino era usted quien las había implementado y quien las supervisaba. Y por último, deseo mencionar esto que para mí, pues, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero pienso que este tiempo obligó a las parejas, a los matrimonios, a vivir más intensamente la fidelidad conyugal. Y qué pena que haya sido por un virus, ¿verdad? Porque esa es una promesa que se hace, que la hacen las personas cuando reciben el sacramento del matrimonio, pero de cierta manera, aunque fuese obligatoria, había que vivir la fidelidad conyugal para evitar contagiar al otro o a la otra, al cónyuge. Ese es un resumen de lo que yo considero respuestas positivas ante la pandemia desde el ámbito familiar. Ahora vamos a las respuestas negativas. La primera, y todos conocen esto, pero incluso las Naciones Unidas lo han documentado alrededor del mundo. Desigualdades en el acceso a los servicios de salud. Los más pobres tenían menos acceso, los que vivían en el campo tenían menos acceso. Número dos, vínculos entre familiares debilitados. Fíjese que anteriormente mencioné que hubo vínculos que se fortalecieron, pues hubo vínculos que se debilitaron ya que dejaron de visitarse. Esas personas que son familia pero viven en diferentes casas y dejaron de visitarse y esos vínculos se fueron debilitando y es una pena. Yo exhorto a que usted, si tiene que hacer una lista de sus familiares, de los que no ve hace tiempo, que la haga y que se proponga esta Navidad visitarlos, llamarlos, hacer algún tipo de acercamiento. Número tres, en las respuestas negativas, mayor aislamiento para quienes no tienen acceso o no saben utilizar el Internet. Y en esto me parece que las instituciones, aún las que pertenecen, ¿verdad? A iglesias, sea la iglesia católica o sean otras iglesias, a veces también hemos caído en esto de que nos hemos acostumbrado demasiado al Internet y eso es un peligro. Yo creo en el uso de la tecnología, pero con sabiduría, ¿verdad? Con prudencia. Y entonces no podemos pensar que todo el mundo tiene acceso, porque yo tenga acceso no significa que todos tienen acceso y que aunque tengan acceso saben utilizarla. Por lo tanto, hubo un gran aislamiento y puede que lo continúe habiendo de aquellos que no tienen acceso o que no saben utilizar la tecnología. Y ojo, tenemos que estar bien pendientes porque bajo nuestro techo pueden haber personas que están sufriendo esa situación y no lo podemos permitir. En algunos lugares también pues había falta de opciones para conectarse, estudiantes que tuvieron problemas con el aprendizaje remoto o a distancia, pero eso otra de las expositoras va a estar tocando ese tema. Otra respuesta negativa, la número 4, de acuerdo a mi lista, los niños y los adolescentes fueron de los más vulnerables en términos de pobreza, en términos de vulnerabilidad física y psicológica. Y esto lo ha documentado también, ¿verdad? Las Naciones Unidas
que tienen una división que tiene que ver específicamente con la infancia. Así que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha hecho estudios y esto ha sido no solamente en Puerto Rico, ha sido alrededor del mundo. Y atado a eso, mujeres y niños más expuestos a situaciones de violencia, a maltrato, abuso, explotación, o sea, familias que en vez de utilizar el tiempo que tuvieron juntos para amarse más, para aprender a quererse, para aprender a entenderse, fue todo lo contrario. Y de allí salieron más personas heridas, golpeadas, deseando de que, mira, salir corriendo de su casa, porque en vez de ser ese el lugar más seguro, no lo era. Quinto, todos, yo creo que todos hemos experimentado esto, yo lo he experimentado también, una mayor sobrecarga de trabajo y sobre todo las mujeres precisamente, ya que el trabajo remunerado que hemos estado haciendo desde la casa y el trabajo no remunerado, pero que al estarlo haciendo ambas cosas bajo el mismo techo, lo cual cuando no existía, tal vez lo deseábamos, pero ahora nos hemos dado cuenta de que es como si todo se mezclara, o sea, estamos trabajando todo el día, cuando no estamos trabajando para la institución para la cual trabajamos, ¿verdad? Y somos remunerados o remuneradas, pues estamos trabajando en las tareas de la casa y si no ponemos un freno podemos estar trabajando 24 horas y eso es bien peligroso. Y por último, quiero mencionar, puede que haya más tanto en el lado positivo como en el negativo. Por último, deseo mencionar como una respuesta negativa el duelo como un evento cotidiano. Y esto también se ha documentado en estudios sociológicos que se hicieron en este tiempo. O sea, todos los días escuchábamos una noticia de alguien que había muerto y al principio tal vez eran los números de cómo estaba la pandemia en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, luego cómo esos números ascendieron en Puerto Rico, pero luego cuando nos tocó escuchar esos números de bien cerquita, y yo personalmente pues recuerdo situaciones de personas en mi pueblo que fallecieron y que no eran de mi familia consanguínea, pero lo queríamos como si fuesen familia. Y fue muy triste porque hasta fue en un momento en que pensábamos que ya estábamos superando algo de la pandemia. Así que ese duelo que se volvió como un evento cotidiano y que puede estar todavía entre nosotros, tenemos que buscar cómo lo superamos porque no podemos vivir en duelo cotidiano. Y tenemos también que vivir las etapas del duelo, ¿verdad? Pero hasta llegar a la última etapa que es la aceptación y pues también tenemos a alguien en esta jornada que nos va a estar hablando de ese aspecto psicológico, por eso lo dejo allí. ¿Cuáles son los desafíos presentes y futuros para las familias y cómo afrontarlos? Y estos son, ¿verdad? Meras recomendaciones y yo sé que muchos de los ponentes aquí pues tendrán otras recomendaciones que puedan aportar. Yo miré distintos estudios que han hablado sobre este tema, estudios que se han hecho entre el 2020 y el 2022. Eh, y reflexioné antes de categorizar esos desafíos. No los quiero categorizar como típicamente se hacen, que ha sido en económicos, sociales y emocionales. Escribí estas tres categorías pensando en el tema que me asignaron y pensando en tal vez incorporar algunos aspectos al menos diferentes, ¿verdad? En esta categorización sobre desafíos que tenemos, que los estamos viviendo, que los estamos afrontando en el presente, pero también pues cómo continuaremos o deberíamos continuar afrontándolo. Tres categorías. Una, la convivencia familiar, que es el título de mi ponencia, ¿verdad? Así que es un desafío. ¿Cómo vamos a seguir conviviendo con nuestra familia? La economía familiar es otro desafío. Y el tercero, yo le he llamado la infraestructura familiar y ya pues verán a qué me refiero. En la convivencia familiar, necesitamos crear núcleos familiares más sólidos para que puedan enfrentar las crisis que nos presenta la vida.
Y vuelvo y digo, siempre que me toca ofrecer un tema, me hablo a mí primero, así que yo tengo también, ¿verdad?, que tratar de ejercitarme en todo esto. Y fíjense, la iglesia tuvo, pero tal vez no sé cuán activo esté esto en las parroquias, me parece que en algunas no lo está, pero la preparación a los novios que desean contraer matrimonio, incluyendo un tema que debe ser de cómo superar crisis, pero más allá de crisis matrimoniales, crisis como esta. ¿Se le había hablado alguna vez a las parejas sobre una pandemia, sobre todo esto que nos ha venido de repente, ¿verdad? Yo creo que han sido eventos extremadamente grandes, ¿verdad? Difíciles de afrontar, claro que sí, pero me parece que vamos a tomar para el futuro. Pues tenemos que comenzar a hablar con estas parejas que piensan contraer el matrimonio sobre el cómo superar otros tipos de crisis de las cuales antes no se hablaba. Número dos, el trabajo consigo mismo, el trabajo al interior de la persona. No todo es a nivel de la familia, o sea, necesitamos trabajar con nuestros propios defectos. O sea, yo, por ejemplo, me sentí asfixiada en momentos dados de esta pandemia y yo traté todo el tiempo de proteger a mis padres, que son los más adultos en nuestra familia, pero llegó un momento en que me sentía abrumada porque salir a hacer compra y traer, por ejemplo, la compra a la casa, limpiarla antes de acomodarla donde debía ir, o sea, era todo un proyecto y hacer eso todas las semanas si había que hacerlo, por poner nada más un ejemplo, era complicado. Así que tenemos que trabajar con nuestros propios defectos, con nuestro carácter, para poder ser de más ayuda al núcleo familiar y para ser más solidarios y menos conflictivos. Y pues hay un trabajo individual que tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos. Eh, y yo recomiendo tomar tiempo a solas, aunque sea en la misma casa, y que los demás que estén a su alrededor respeten ese tiempo. Y bueno, todos necesitamos ese tiempo, ¿verdad? Que cada uno necesita un tiempo de oración personal, de hacer ejercicio, de caminar, de meditar, de recuperar las energías personales para poder continuar y ayudar a los demás. O sea, nos vamos drenando y si no recibimos, como me dice un buen amigo sacerdote, si no recibimos, no tenemos nada para dar. Así que tenemos que siempre buscar ese espacio para conectar con Dios y con nosotros mismos. Número tres, hacer de la comunicación una costumbre. Y el Papa Francisco también en la exhortación Amoris Laetitia, el numeral en el del 2016, nos dice que una crisis, y es el mismo numeral que mencioné antes cuando definí crisis, una crisis no asumida, o sea, es decir, cuando estamos en negación, lo más que perjudica es la comunicación. La comunicación incluye permitir a cada miembro de la familia que exprese lo que siente, que exprese sus emociones positivas y negativas, que si tiene que decir tengo coraje, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo tristeza, que lo pueda decir. Hay familias donde todavía en Puerto Rico, y me perdonan y lamento tenerlo que decir, pero todavía el machismo permea demasiado en nuestra sociedad y entonces se sigue tal vez enseñando que el que llora es porque es más débil, que el que expresa sus emociones es porque es más tonto y eso hace mucho daño. Mire, estadísticas recientes, ¿verdad? Digamos que lo que pude mirar en informes del Departamento de Salud de Puerto Rico, los suicidios entre el 80 al 90% son entre hombres. Y es al hombre al que típicamente en Puerto Rico se le ha dicho, no llores, no expreses tus sentimientos porque eso es un signo de debilidad. Y mire, la comunicación es algo sumamente importante, tenemos que fomentarla cada vez más y más. Y si hay que llorar, tenemos que sacar tiempo para llorar. Cuatro,
hacer contratos, esto es una recomendación que yo les doy, lo aprendí en mis cursos de conducta organizacional, hacer contratos psicológicos entre los miembros de la familia. Se habla de contratos psicológicos a nivel en el ámbito laboral nada más, pero yo creo que esto es algo que es tan beneficioso. Los contratos psicológicos, para aquellos que no saben lo que es esto, y tal vez mi colega que va a hablar del ámbito psicológico puede aclarar un poquito más, son acuerdos no escritos entre las personas, pero sí dialogados, comunicados sobre las expectativas que cada uno tiene del otro, que yo le pueda decir a los demás miembros de mi familia, sobre todo los que viven bajo el mismo techo, eh, qué yo espero de ellos y que ellos me puedan decir qué esperan de mí, que si tenemos unas ciertas reglas o normas para vivir en sana convivencia, que las podamos expresar, verbalizarlas, que no dejemos las cosas a que el otro me adivine lo que yo estoy pensando, a que el otro adivine lo que a mí me molesta o lo que me agrada. Por ejemplo, en esos contratos psicológicos, los miembros de la familia pueden establecer cómo dividirse el trabajo de cuidar enfermos en el hogar, algo que es tan extenuante, quién va a hacer los pagos de las utilidades del hogar y cómo se van a dividir los gastos, ¿verdad? Porque ninguna persona debe ser la única que contribuya a eso si es que todos reciben algún tipo de ingreso, aunque sea pequeño. Eh, Quinto, evitar lo que en inglés se conoce como el burnout, ¿verdad? Y ahora estoy hablando de evitarlo en la familia. También es un término que estoy tomando prestado del ambiente laboral y lo estoy recomendando como una manera de tratar de tener una sana convivencia en la familia, evitar quemarnos en la familia, evitar quemarnos por el exceso de trabajo en el hogar, trabajo remunerado y no remunerado, ¿verdad? Que fue el que mencioné antes, ¿verdad? Que todo se ha mezclado ahora durante la pandemia. Así que tenemos que poner límites en horarios y en cantidad de tareas por día. La variedad de tareas, lo cual crea satisfacción en el área laboral, también nos puede crear mucha satisfacción en nuestro hogar, ¿verdad? También podemos aplicarlo a las tareas que hacemos en nuestro hogar. No estemos todo el día delante de la computadora, no estemos todo el día con el celular en la mano, tampoco estemos todo el día en la cocina, como yo sé que hay personas, ¿verdad?, que están todo el día en la cocina. Hay que dividir el tiempo adecuadamente y tomar tiempo para hacer cosas que sean placenteras, que te bajen el nivel de tensión, ¿verdad? Como puede ser el trabajar en el patio con las plantas, como puede ser escuchar música sentado o en un sillón, ¿verdad? Así que hay que evitar el burnout, el quemarse por exceso de trabajo en el hogar. Sexto, evitar la pereza en el hogar, algo que aumentó también en algunos casos durante la pandemia. Esas personas que se acostaban en su cama a mirar para el techo y bueno, pues aquí estoy esperando a que me dé el COVID para morirme. Eso no puede ser. Siete, posibilidad de que los padres estén más tiempo y más cerca de los hijos si se continúa esto de más trabajo desde el hogar, pero eso representa un reto que ya lo hemos mencionado. Así que, por un lado, los padres podrían estar más cerca de sus hijos, podrían supervisar más la educación de sus hijos y podrían sobre todo protegerlos más, cuidarlos más, pero al mismo tiempo eso va a requerir un balance y un dividir el tiempo y el espacio para que esa interacción sea sana y positiva con los hijos y los padres que estén trabajando desde el hogar. 8, aprovechar la oportunidad de comer juntos, de jugar juntos, de colaborar en las tareas del hogar, de ayudar a los hijos en las tareas de la escuela, de jugar juegos de mesa, de ver televisión juntos, de ver las noticias juntos y comentarlas. Y por último, pero no menos importante, alimentar el alma y el espíritu en familia, orar en familia, reflexionar en familia sobre los acontecimientos vividos, pero a la luz del Evangelio. Buscar cada día razones para ser agradecidos y retomar aquellas palabras tan sabias del venerable padre Patrick Peyton, que decía, la familia que reza unida permanece unida.
Y fíjense, inviertan esas palabras, se ha dejado de rezar en familia y cada vez tenemos menos familias unidas. Tenemos que retomar eso con mucha seriedad y, ¿verdad? El santuario de Schoenstatt nos da un espacio, ¿verdad? Si queremos salir de nuestra casa y queremos orar en familia en otro lugar, qué bonito ir juntos al santuario de Schoenstatt y orar allí delante de la Mater. El otro aspecto que dije que iba a mencionar, ¿verdad? Como otra dimensión que debemos cultivar hacia el futuro y de la cual debemos aprender como resultado de esta pandemia, es la dimensión económica de la familia. Eh, y el Papa Francisco, en una carta que firmó el 26 de diciembre del 2021, estábamos en pandemia, en la fiesta, día de la fiesta de la Sagrada Familia, habló de algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención hasta cómo lo expresó, y es la valentía creativa de San José en medio de la Sagrada Familia. ¿Cuántas veces tuvo que ingeniársela? Como decimos los puertorriqueños, tal vez sacársela de la manga, pero no fue así. Fue iluminado por el Espíritu Santo, porque San José era un hombre de silencio y de escucha de la palabra de Dios. Y el Señor le habló en más de una ocasión. Dios le habló y él hizo lo que Dios le pedía, pero lo hizo con valentía y de manera creativa. El buscar en Belén un lugar para que María tuviese al niño, el huir luego a Egipto para salvar la vida del niño y de la madre, el luego regresar a Jerusalén a buscarlo cuando se quedó el niño hablando con los doctores de la ley. Fíjese lo que dice el Papa sobre cómo él define esa valentía creativa de San José. Es una valentía que surge mayormente cuando nos encontramos ante dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos o podemos ingeniárnoslas, como lo hizo San José. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Yo le decía, por ejemplo, a una prima que se ha dado cuenta de que tiene vocación para educar, para estudiar con su hijo. Y ella decía que ella no tenía paciencia para eso. Y ahora yo diría que lo disfruta y lo anhela, ¿verdad? Así que descubrió, ¿verdad? En medio de la pandemia que podía hacer unas cosas que antes no hacía. Algunos ejemplos de cómo las familias han demostrado esa valentía creativa en medio de la pandemia y que creo que son ejemplos para copiarlos, para imitarlos para el futuro. El uso de la tierra como generadora de capital familiar retomó un nuevo rol que antes de la pandemia no se había vislumbrado y que debemos continuar valorando y utilizando. Número dos, hacer un balance entre las fuentes para generar ingresos familiar, tanto de industrias de bienes primarios como es la agricultura, como de industrias de servicios que están al final de la cadena de valor. Y, por ejemplo, esas industrias de servicios pueden ser aquellas que están atadas a la tecnología. A mí se me ocurre pensar que hacen falta servicios de gestoría tecnológica o de asuntos tecnológicos, si lo podemos llamar de alguna manera. ¿Cuántos abuelos y abuelas necesitan? Y aquí están los nietos, por supuesto, ¿verdad? Pero a veces los nietos no están ahí cerca y presentes o disponibles. Y hace falta personas que le ayuden a estos adultos mayores a cómo gestionar asuntos que necesariamente nos están obligando a hacerlos mediante la tecnología, que ese es otro tema. Yo pienso que no debería ser así, pero siendo así, necesitamos que estos adultos mayores puedan tener verdadero acceso a diferentes ayudas y a diferentes servicios que son a través de la tecnología y que lo que le está bloqueando el acceso es que le falta el conocimiento para usar la tecnología. Tres, mayor creación de empresas familiares. Se ha documentado eso en este tiempo de pandemia. Algunas han surgido al azar, sin mucha planificación, no de manera planificada o diseñada. Sin embargo,
Yo les insto a que aquellas familias que hayan creado su negocio para sobrevivir en este tiempo de pandemia, que piensen hacia el futuro de una manera orquestada, planificada, estratégica, para que ese negocio se convierta en algo que usted pueda transferir a sus hijos eventualmente y que aunque haya nacido durante la pandemia, que esa sea la parte de la historia, nació dentro de una crisis, pero sobrevivió a través del tiempo. Cuarto, la colaboración intergeneracional, sobre todo para aspectos que tienen que ver con lo económico, para gestionar la economía de la familia, ¿verdad? Los más jóvenes tal vez podían salir más a trabajar porque su sistema inmune estaba más fuerte y los más adultos se tenían que quedar en la casa, pero también conozco personas que tienen negocio y que ya habían hecho todo su proceso de sucesión, por lo tanto estaban retirados y eran sus hijos más jóvenes los que están al frente del negocio. Y estos papás, mamás o abuelos tuvieron que regresar al negocio, ayudar a sus hijos que habían perdido empleados y que necesitaban gente de confianza que les ayudara en este momento de pandemia. También se dio la situación a la inversa, ¿verdad? Papás, mamás que estaban al frente todavía de sus negocios y que necesitaron en este momento más que nunca la ayuda de sus hijos porque la tecnología hubo que incorporarla a todo tipo de negocio. No importa lo que usted vendiera, pues ahora todo había que ponerlo en el Internet y si no era el Internet, pues era el teléfono. Así que esa colaboración intergeneracional debemos mantenerla hacia el futuro. Y por último, les dije que la tercera dimensión que quería mencionarles como un desafío hacia el futuro, pero al mismo tiempo como un aspecto que debemos aprender y mantener, es lo que llamé la infraestructura familiar. Se vio claramente en medio de la pandemia, documentado en estudios sociológicos, la supremacía del campo versus la ciudad como lugar para vivir en situaciones como una pandemia, por ejemplo. Se documentó que en las ciudades se experimentó más estrés y en el campo más aburrimiento. Las dos cosas hay que contrarrestarlas, ¿verdad? El estrés con actividades positivas que nos ayuden a liberarnos de ello, ¿verdad? La oración, el ejercicio, la meditación y el aburrimiento evitando la pereza, autoocupándose, ayudando a otros, ¿verdad? Y no esperando a que nos manden, sino tomándonos la iniciativa. El otro aspecto de infraestructura familiar que yo incluyo es lo que he llamado las residencias oficinas. Yo creo que en este tiempo en casi todas las casas hay un cuarto que se dedica a actividades de trabajo, ya sea el trabajo remunerado, como sea los estudios de los niños o de los universitarios. Y yo creo que esos lugares van a tener que permanecer. Yo creo que todos, y si no, si usted no lo tiene, va a tener que pensar hacia el futuro en tener ese espacio de oficina también en su casa para hacer estas otras tareas. Por eso hablo de residencias, oficinas, lugares donde se vive y se trabaja simultáneamente, pero donde es muy importante balancear el tiempo de ocio y de trabajo, ¿verdad? Y no puede ser un horario indefinido de 24 horas, hay que poner límites para las cosas y también es importante el respetar que tenemos que concentrarnos haciendo las tareas aunque estemos en la casa. Por lo tanto, si estamos trabajando desde la casa, el horario de trabajo, los demás miembros de la familia lo tienen que respetar. Así que hay que respetar los espacios que se utilicen en la casa para trabajo y para estudio y respetar también los tiempos que dedicamos al trabajo y al estudio desde la casa, así como a otras actividades. Tercero, en esa infraestructura familiar, la bioseguridad permanente al interior del hogar. Esas normas de higiene, de salud y seguridad a nivel familiar me parecen súper importantes y deberían mantenerse porque yo creo que mantendríamos todos
mejor nuestra salud si esas medidas las hubiésemos tenido desde antes de la pandemia. Así que si usted creó su protocolo interno en su familia, no lo elimine cuando la Organización Mundial de la Salud diga que hemos superado la pandemia. Manténgalos, porque son cosas positivas que las aprendimos en la pandemia duramente, pero las debemos conservar para siempre. También debemos, ¿verdad? Lo sabemos y lo debemos recordar, que necesitamos tener tecnología en el hogar. Ya no es un lujo, es una necesidad. Tener a veces hasta más de una computadora, porque si varios miembros de la familia están haciendo trabajo o estudios a través de la computadora, así que va a tener que haber un presupuesto familiar para mantener esos equipos incluso. Eh, Tener internet de alta velocidad. Y y compartir el pago de todo eso que definitivamente cuesta, ¿verdad? Esto también ata con el desarrollo de nuevos programas educativos, pero eso se lo dejo a otro de los expositores de esta jornada para que hable un poco más sobre cómo también hay una oportunidad enorme para desarrollar programas educativos de corto plazo y sencillos para educar sobre todo a esas poblaciones más adultas que no saben manejar la tecnología. Y por último, la necesidad de redundancia energética en el hogar, que lo incluí bajo esta dimensión de infraestructura familiar. Ustedes ya saben, no tengo que decirlo, en Puerto Rico esto tampoco es un lujo, ya es una necesidad, una inversión, y además de que de acuerdo a la doctrina social de la iglesia y a nuestro compromiso con esta casa común que es el mundo, necesitamos buscar alternativas cada vez más sustentables y saludables para proveerle energía a todo lo que utilizamos que requiere de energía. Así que yo escribí la palabra redundancia energética en el hogar porque como estamos en este momento, pues necesitamos a veces tener energía, la alternativa de energía eléctrica todavía no la podemos eliminar, necesitamos tener energía solar accesible y necesitamos, o sistemas de energía solar, debo decir, el sol lo tenemos siempre, gracias a Dios. Y también, pues a veces hay quien tiene incluso pues algún generador que funciona con estos otros combustibles que la realidad es que deberíamos irlos eliminando porque no son nada de saludables al ambiente, ni a nuestra familia, ni a nuestros vecinos. Así que dicho todo esto, espero haber cumplido con la encomienda de hablar sobre cómo la convivencia familiar ha estado a prueba durante esta pandemia, las respuestas que hemos dado, pero también el aprendizaje que nos debemos llevar hacia el futuro como individuos y como familia, ¿verdad? Así que esa solidaridad familiar, retomarla, fortalecerla y mejorarla para el futuro. Muchas gracias por la oportunidad y ha sido un placer compartir con ustedes en esta jornada pedagógica del 2022. Y agradezco mucho que la Mater y su hijo hayan estado conmigo acompañándome durante esta ponencia. Saludos a todos.